viajé a México y pasé vergüenza, gente, pasé vergüenza porque dije palabras que acá en Venezuela tienen un significado y en México pues significan otra cosa. Hola, hola YouTube. Para los que no me conocen, mi nombre es Mayurbi Lugo. Hoy estamos hablando así bajitico porque estamos en una zona que amerita un poco de silencio. Pero bueno, hoy voy a compartir con ustedes este video que me parece súper gracioso, divertido y que además sé que puede generar un poquito de controversia, un poquito de dinamismo acá en los comentarios, porque estaremos hablando precisamente de esas palabras puntuales que los venezolanos decimos y que quizás en otros países significan o tengan otro significado. En este caso en particular vamos a estar hablando de México, así que quédate hasta el final porque esto está divertidísimo. ¿Crees que hablamos el mismo español en todos lados? Pues no, te comento que viajé a México y pasé vergüenza, gente, pasé vergüenza porque dije palabras que acá en Venezuela tienen un significado y en México pues significan otra cosa. Entonces pues voy a compartir con ustedes esas palabras puntuales que aprendí allá y además pues me sirvieron muchísimo para no repetirlas en México y quizás ser un poco más cautelosa cuando vaya a otros países de habla hispana, así que pues quédate porque esto está interesantísimo. Una de las palabras que la verdad para nosotros es normal decir, mira, ahorita vengo, ahorita hacemos esto, ahorita lo hago, o sea, es como ahorita significa ya mismo, o sea, quizás 1, 2, 3 minutos máximo, pero ahorita es como ya, ahora, en este momento. En México, ahorita puede ser media hora, 40 minutos, 2 horas, 3 horas, o sea, una cosa loca. ¿Qué sucede? Fue a un restaurante en México y dije que pedí la cuenta y el mesonero me contestó, ahorita te traigo la cuenta. Pues duré como 40 minutos esperando la cuenta y yo dije, ¿en qué momento van a traer la cuenta? Y los chicos, los mexicanos con los que estaba me dijeron, mira, es que ahorita es como que tienes que tener paciencia y esperar. Entonces imagínense, qué locura. A mis amigos mexicanos yo les decía, mira pana, ven acá, no sé qué, o sea, como el trato social que tenemos los venezolanos de tratar pana a todo el mundo, es como amigo, ven amigo, pero decimos pana, eres mi pana, eres mi amigo, eres mi costilla. Entonces en México no se le dice pana, sino se le dice güey. Y pues es algo que yo quizás había escuchado, no me pareció como tan asombroso, pero sí fue como un poco raro, porque yo decía pana y ellos se quedaban como, ¿qué significa? Como que es raro, para ellos es que extraño. Entonces, bueno, nada, era como que, güey, vente, güey. Otra palabra muy particular es el pitillo. Esto que ustedes ven acá es donde uno pues succiona los líquidos de cualquier tipo de bebida. En México no se le dice pitillo, sino se le dice popote. ¿Qué sucede? Yo cuando llegué decía, me da un pitillo, porque pues evidentemente para todo tipo de bebidas yo pido un pitillo, no me gusta tomar a pico. Y las personas se me quedaban viendo porque ¿qué sucede? En México pitillo significa pues la parte masculina del hombre. Entonces, que no voy a mencionar en este video. Entonces nada, se me quedaban viendo como que raro y me decían que como que le explicara básicamente o se reían porque yo decía, dame un pitillo, por favor, y los tipos y que pitillo. Entonces nada, mis amigos me explicaron que no es pitillo sino popote, así que pues dame un popote y evitamos confundirnos y decir cosas obscenas. En Venezuela tenemos esta palabra muy particular y coloquial, pudiese decirse, que es arrecho. Arrecho en Venezuela para nosotros es como un top, es como estoy arrecho, puede ser como que estás molesto por alguna situación que te incomoda y pues estás molesto, o también puede significar algo que está increíble, algo que está brutal, que te encantó, por ejemplo, ese carro está arrecho, o sea, ese carro está brutal, increíble, me encantó. En México, arrecho es un poco excitado. Pues sí, entonces como que a veces, verga, esa camisa está recha, ese carro está recho y los tipos como que la camisa está excitada. En Venezuela particularmente yo utilizo muchísimo la mostaza. Esta es una salsa color amarillo que utilizo para salsas, en fin, como la que se le coloca a los perros calientes en otros países hot dog, que está la típica salsa roja de tomate, la mayonesa y pues la amarillita. Esa mostaza en México tiene un significado distinto a lo que nosotros conocemos, porque como les dije, para nosotros mostaza es una salsa. En México, mostaza significa marihuana. Entonces imagínense, yo quiero un perro caliente con mostaza. Se pueden imaginar, ¿no? Pues eso lo viví.
Y la gente se me queda viendo, de verdad, y yo, pero es una salsa, no, eso significa tal cosa. Ah, para nosotros los venezolanos es muy común decir, voy a ponerme la chaqueta, o sea, la chaqueta es como en el abrigo, el suéter, esta capa gruesa de cuero, pero en México, chaqueta significa como que la parte de masturbación masculina. Entonces, decir ejemplo, voy a ponerme la chaqueta puede generar un poco de risas incómodas, la verdad, bastante incómodas. Porque pues la gente ya sabe, o el significado que tiene en México es distinto, entonces ya está como que, la chaqueta. ¿Y tú y qué? También otra palabra muy particular es bolsa. Para nosotros una bolsa es la bolsita para de mercado, donde metes los artículos cuando haces mercado, estas plásticas. En México utilizan mucho bolsa, pero es como para hacer referencia a una persona que quizás es torpe, es tonta, o sea, según ellos. Entonces le dan este calificativo de bolsa. Algo raro, pero sí, le dicen bolsa a las personas que son un poquito torpes. Algo bastante particular es que en México, cambur, o sea, banana, que en otros países pues se dice banana, cambur, etc. En México se le dice a la banana y el plátano igual, o sea, plátano. No se le dice que banana o plátano, no. Es plátano para ambas partes, para la fruta y para las tajadas. Es plátano. En Venezuela pues tenemos el cambur, incluso hay distintos tipos de cambures, y el plátano, que es el que se utiliza básicamente para acompañar las comidas. En México pues todo es plátano. No es como con una banana, un cambur. No, ¿quieres un plátano? Estábamos en un grupo y una de las personas llamó a otro mexicano y le dijo, ¿qué estás haciendo? No sé qué. Y el otro chico le contestó muy alterado, le dice, me estoy cayendo a palos, no sé qué. Y yo dije, está bebiendo. Y resulta que no. O sea, en Venezuela para nosotros caerse a palos es como beber mucho, en exceso. O sea, me estoy cayendo a palos, estoy tomando, estoy bebiendo, bebidas alcohólicas, evidentemente. En México caerse a palos es caerse a puño, a golpes, ¿a frente? Entonces es como un poco raro eso, ¿no? Pero sí, caerse a palos en México es caerse a golpes, literal. La típica torta del Chavo del Ocho hace presencia en México. Yo más o menos me iba con la idea de, bueno, el Chavo pide torta, entonces es un pan, y bueno, sí, efectivamente. En México torta es un sándwich, ¿ok? Un sándwich de jamón, etc. En Venezuela torta es un pastel de estos de cumpleaños feliz, que se le pone la velita, happy birthday to you. Entonces, pues, tiene diferentes connotaciones en Venezuela y en México, esta palabra de torta. Otra palabra es chicha. En Venezuela la chicha es una bebida, pues, que viene así tal cual, a base de arroz, muy rica, a mí me encanta, con leche condensada, canelita, chubía, chocolate, uff, qué rico, la chicha. En México, chicha no significa esto, no tiene el mismo significado. Incluso en México, chicha significa como que una borrachera, o sea, exceso de alcohol. Entonces, pues nada, mira, no, tengo una chicha, que estás súper borracho. Y pues yo, ¿y qué? Tienes una chicha en la mano, o sea, como, dame chicha. Y bueno, mi gente, estas son algunas de las palabras que realmente me hicieron pasar vergüenza, entre esas otras. Una anécdota muy particular. Estaba en una discoteca y pusieron en ese entonces la canción de Besa que más aplauda, besa que más aplauda. Y yo comencé a bailarla porque a mí me encantaba esa canción. Y pues nada, resulta que la gente comenzó a verme raro, y yo, ¿por qué me están viendo raro? Después me explicaron que esa canción en su momento, no sé ahora, yo fui a México hace ya unos años, en su momento esa canción significaba, o bueno, la bailaban mayormente las mujeres de la vida nocturna, digamos stripper y todo ese tipo de mujeres, para pues seducir y todo el tema. Y yo pues me siento bailando la canción como cualquier otra canción que coloquen, y pues me llama la atención y la bailo. Y como tenía tiempo sin escucharla, la escuché yo, pues dale, dale, dale. Y la gente me veía como, ¿quieres un beso? Y yo, bueno. Entonces nada, de verdad estas son algunas de las cositas que me hicieron pasar vergüenza. Si conoces o sabes de algunas otras, si eres mexicano, déjame saber en los comentarios qué otras palabras son distintas a el significado que tienen en México al significado que pueden tener acá en Venezuela. Entonces pues déjame saber en los comentarios, de verdad es muy divertido. Y si pues dije algo que a lo mejor tú dices como mexicano, mira, no, eso no, estás equivocada, pues también déjamelo saber. Yo solamente me guié por mis amigos mexicanos que me dijeron esto tiene este significado, y yo de verdad pasé mucha vergüenza, muchísima vergüenza. Entonces pues nada, llegamos al final de este video, espero te haya gustado. A mí me pareció súper divertido e interesante porque realmente el español es muy amplio. O sea, yo puedo decir que domino 7 idiomas españoles, porque está el español de Venezuela, el español de distintos países que pues tienen un significado totalmente distinto. Hay palabras que evidentemente creo que en su mayoría pues sí pueden significar algo parecido,
pero hay otras que en todos los países varía y uno termina pasando pena y hasta meterse en líos. Uno tiene que, pues, dependiendo del país vayas, ser cauteloso con lo que vayas a decir o estudiar un poquito más o menos las palabras que son distintas a tu país. Si te gustó este video, por favor, suscríbete, no se te olvide suscribirte para que sigas disfrutando de contenido bastante bueno, porque yo sé que es bueno y te encanta. Darle like a este video si te gustó, compartirlo, activar la campanita de notificaciones para que siempre estés activo de los videos que subo en la semana. Y pues nada, darme mucho amor, cariño, nos vemos en un próximo video. Se les quiere.